Hola a todos. Voy a comentar sobre la muerte en Albany, que la propaganda occidental lo está encumbrando aquí como un héroe. Un personaje que no era más que, bueno, el típico opositor creado por Occidente, ¿no? Como Guaidó en Venezuela y, ¿no?, de toda esta gentuza. Os voy a contar un poquito la vida de este sujeto, que más que lamentar la muerte de este individuo, la pregunta sería qué hacía vivo, ¿no?, en Rusia. eh, en un régimen que defiende los intereses de su pueblo, los traidores y los desertores, los opositores que trabajan para intereses extranjeros no tienen que tener cabida. Pero si un país está en guerra ya es el colmo, ¿no? Es decir, si tu juventud está en el frente de guerra, aunque en este caso sea una pequeña minoría, no hay una gran cantidad de soldados en el frente con Ucrania respecto a lo que es todo el ejército ruso. Pero igualmente, si tienes que someter a sacrificio a tus jóvenes, no puedes tener un traidor detrás conspirando contra tu nación, ¿no? Entonces, supongo que lo han matado por las circunstancias en que Rusia está haciendo una guerra contra la OTAN para su propia supervivencia. Porque como el Pentágono reconoció, el objetivo después de la disolución de la Unión Soviética era desmembrar Rusia en muchos estados pequeños, como hizo con Yugoslavia. Y si en Yugoslavia se sucedieron innumerables masacres y guerras, lo que sucedería con una Rusia fragmentada sería, vamos, nada que ver con Yugoslavia, quedaría como una broma. Habría millones de muertos y guerras una detrás de otra y sería una catástrofe muchísimo mayor que la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Rusia está lleno de traidores. Es impresionante hablar con rusos y siempre te están con Navalny. Bueno, ya está, que se ha muerto, así que ya no tiene tantos argumentos que decir. No, Navalny está en la cárcel, ¿no? Y te citan fuentes de propaganda ucraniana, ¿no? De ese estado basura que se entregó al demonio pensando que así iba a luchar, iba a ganar Rusia, y aliarse con el demonio no es buen negocio. Te utiliza y luego, venga, te sacrifica. Y probablemente Ucrania pues acabará desmantelada, repartida entre Polonia, Hungría y Rusia, y quedará un trozo pequeño de país simbólico que será gobernado satelitalmente por otro país. Pues sí, Rusia está llena de traidores que siempre defendían el personaje este como el Guaidó. ¿Os acordáis de Guaidó? Esa oposición legítima reconocida por Occidente, que luego se cansaron de él y lo abandonaron. ¿Mm? Que lo grabaron unos humoristas rusos, se hicieron pasar por unos políticos occidentales ofreciéndole millones de euros en Suiza, no sé qué, y Guaidó, sí, me interesa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, profesionales de la política, igual que el personaje este. Os voy a leer biografía de este elemento, que ahora está ya, pues bueno, durmiendo bajo tierra ahí en el permafrost este ahí del Quinto Pino, no es donde estaba el hombre este, estaba cerca del Círculo Polar Ártico. Según el perfil oficial de Navalny, se formó en la Universidad Estadounidense de Yale como Fellow, es decir, miembro seleccionado del Greenberg World Fellows Program. Es un programa creado en el año 2002 para el cual se seleccionan anualmente en todo el mundo apenas 16 individuos con características que puedan convertirlos en líderes globales. Los seleccionados forman parte de una red de líderes globalmente comprometidos a hacer del mundo un lugar mejor. Vamos, a servir a Estados Unidos, ¿no? Y a Londres, claro. Esta red se compone actualmente de 291 fellows en 87 países. Se mantiene en contacto entre sí con el centro estadounidense de Yale. Navalny es al mismo tiempo cofundador del movimiento Alternativa Democrática, uno de los beneficiarios de la generosidad, entre comillas, de la National Endowment for Democracy, la NED, poderosa fundación, perdón, poderosa fundación privada con objetivos no lucrativos. Qué buenos. Occidente está lleno de filántropos. En Rusia no, son oligarcas. Ahí no son filántropos, son oligarcas. Pero los oligarcas de Occidente son filántropos. Siempre están dando dinero para derrocar países, hacer genocidios, guerras. Qué buena gente, ¿verdad? El tema LGTB, que nos lo meten el Fondo Monetario Internacional, es una condición que ponen para otorgar créditos.
ideología de género, lo exigen, ¿no? Es decir, ¿queréis dinero? Tragaros todo el tema del LGTB, desde Washington os van a imponer la ideología de género, cómo tienes que educar a niños en el colegio, bla, bla, bla. Fijaos si son buenas personas, cómo se preocupa por nosotros, ¿verdad? Y lo bien que nos va con todas estas ideologías, ¿verdad? Lo que os decía, la National Endowment for Democracy, que es que financiaba el elemento este en Albany, funciona con fondos provenientes de, entre otras fuentes, del Congreso de Estados Unidos. Y esta National Endowment for Democracy financia a más de 90 organizaciones no gubernamentales, ONGs, para hacer progresar la democracia. Es decir, para imponer el régimen estadounidense en todo el mundo. La NED, la National Endowment for Democracy, de la cual también está afiliado el Navalny, es una de las sucursales de la CIA para la realización de operaciones secretas. Estuvo y está particularmente activa en Ucrania. Esta fuente es del año 2015, así, esta fuente que estoy leyendo, así que Ucrania, pues ya no creo que sea una fuente donde trabajara la NED. La NED respaldó en Ucrania, según ella misma describe, la misma fuente, ¿no? La propia NED en su website, la revolución del Maidán. Respaldó la revolución del Maidán que derrocó al gobierno corrupto que impedía la democracia. Menos mal. El resultado fue que con el golpe del Plaza Maidán se instaló en Kiev un régimen aún más corrupto y tan democrático que los neonazis ocupan puestos clave, ¿no? En Rusia, a pesar de que fue prohibido la NET, pues bueno, la NET sigue con su campaña contra el gobierno ruso desde el exterior. Bla, 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 bla. Bueno. Un órgano más que fomentaba la revolución de colores, ¿no? Y tenían, pues... Este especializado en Harvard como abogado defensor de los débiles ante los abusos de los poderosos, que era Alexei Navalny. Pues era un quinta columnista, ¿no? Un agente, iba a decir secreto, pero secreto no tenía nada, porque era descarado el perfil que tenía público, ¿no? Al servicio de Estados Unidos. Pero bueno, pues según RT, dice, vaya, ha dado un paseo, se ha encontrado mal y se ha muerto. Pues qué pena, ¿verdad? Es intolerable cuando uno lucha por su país y tiene que ir a la frente de guerra, que haya gentuza esta, libremente actuando a favor del país enemigo. Así que... Muy bien, Putin, no eres Stalin, pero oye, no está mal lo que has hecho, ¿eh? No está mal, hombre, no. Ya va bien. Eso sí, al eje este democrático tan maravilloso de Occidente, Washington y Londres, cuando les interesa, matan a quien haga falta, de cualquier manera, ¿eh? Aquí no hay... La prensa no dice nada, ¿no? Es decir, cuando en Austria salió un líder popular como George Haider, ¿os acordáis de George Haider? Este hombre, ¿os acordáis de este pobre hombre? Cuando salía un líder popular que iba a arrasar las elecciones y se veía claramente que iba a ganar, vaya, muere de manera súper rara. Aquí ves el coche, que le han quitado todas las puertas, había unos agujeros muy sospechosos en el capó, alegaron que estaba borracho como una cuba cuando se filtró una entrevista para la radio poco antes de morir que hablaba perfectamente. La familia denunció que la autopsia era falsa, bla, 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 bla. ¿Qué más tenemos? Al Pinford Twin, un gran hombre. Un gran hombre que prometió, era homosexual. Un hombre súper, súper elegante. Un personaje de verdad realmente curioso. Súper carismático, siempre vestía impecable, como podéis ver. Un hombre... Era genial. Inteligente, amable, tenía muy buenas maneras, muy agradable. Pero fijaos que, bueno, hacían las campañas, ¿no? Esta que organizan con estos activistas que están a sueldo de los de siempre, ¿no? De los que gobiernan el mundo. Lo atacaban, aquí metieron un pastelazo, como podéis ver, y bueno, al final, pues lo mismo. Salió de la entrevista de la radio, iba a ganar las elecciones de calle, iba a arrasar. Uno de los enviados de nuestros protectores, que nos defienden la democracia, tiro en la cabeza, rematado en el suelo con un par de tiros más, y se ha acabado. Se acaba la alternativa democrática real. Aquí tenemos a Aldo Moro.
que lo asesinaron, primer ministro de Italia. ¿Por qué? Porque era un buen hombre, era una buena persona. Y con que buena persona era independiente, defendía los intereses de Italia. Y eso en el mundo libre, democrático, del eje Washington-Londres, eso es inadmisible. Hicieron una operación, lamentable, porque hay quien se cree eso. Iba con el coche oficial, con 2 vehículos más, y uno de guardaespaldas, no sé cuántas personas, no me acuerdo cuánta gente había, pero estaba protegidísimo el hombre. Y unos perroflautas comunistas, de estos que tocan las patucadas y fuegan porros, y hicieron una operación militar que, vamos, ni los Spetsnaz, ¿no? ni los Delta Force. Se pusieron todos en fila con los Kalashnikov, y cuando pasaron los vehículos abrieron fuego, mataron a todo el mundo, menos al primer ministro. Fijaos los perroflautas, como auténticas máquinas, con James Bond. Secuestraron a Aldo Moro, hicieron un show anticomunista, ¿no? Haciéndose pasar por comunistas. Kissinger le avisó. Le dijo, no vayas por este camino. Haz lo que nosotros te digamos y no tengas problema. Y Aldo Moro le dijo, yo haré lo que tenga que hacer. Y Estados Unidos pues hizo esto. Hizo esta operación de manera falsa. Lo secuestraron, lo estrangularon. Primero lo humillaron, ¿no? Con vídeos y tal, ¿no? Aquí apareciendo como un prisionero. Le pusieron una banderita de atrás, así, atribuyendo el asesinato a la izquierda de Italia. Y luego apareció su cadáver estrangulado. Y este no era como un Albani. Este no fue educado en Harvard y no tenía afiliaciones con organizaciones financiadas por el Pentágono o el Congreso. No era un conspirador de Washington. No, era un independiente. El Pinford Twin, lo mismo. Era un holandés independiente. Este era un italiano independiente. George Haider era austríaco independiente. ¿Vale? Es la diferencia con Albani. Esto sí que es un crimen. Igual que este pobre hombre, primer ministro de Suecia, otro independiente, que pues no os creáis que estas personas iban a hacer revolución en sus países. Sencillamente es que no eran auténticos perros del régimen occidental. Eran un poquito independientes. Nada más. Se mostraban neutrales frente a la Unión Soviética, nada más. Ellos decían, bueno, a mí no me metáis en vuestros marrones imperialistas. Este hombre, pues, no utilizaba seguridad personal, iba a sitios andando, siendo primer ministro de Suecia, iba al cine andando, iba al metro. Entonces fue un objetivo fácil. Saliendo del cine desapareció y ya está, nunca más se supo. Y así con tantos políticos más. Cualquier político que ha molestado ha desaparecido. Existen razones para, yo tampoco lo he estudiado, para sospechar que Félix Rodríguez de la Fuente fue eliminado. Ahora estoy especulando, me parece que Expediente Royola sacó algo de información, no me acuerdo. Según parece, Félix Rodríguez de la Fuente se planteaba presentarse a las elecciones en España. Las primeras elecciones en España que hubo democráticas, dirigidas por Washington, mejor dicho, en el 77, se presentó todo el mundo, hubo hasta la Teresa Campos, la presentó a la televisión y hizo su partido feminista. Hubo una enorme especulación de partidos políticos, muchísimo. No es como ahora, ¿no? Que es diferente. Y había rumores que él se quería presentar. Y existe la teoría, yo no he estudiado, que cautelarmente se lo cargaron, ¿no? Seguramente que sea así, porque en España, si analizas la cantidad de gente que el régimen ha asesinado, cualquier persona que destaca un poco lo acaban asesinando y está aprobado por el Expediente Royola y la información encaja. Entonces, bueno, fijaos que hasta para que os hagáis una idea, el régimen genocida en el que vivimos, llamado democracia liberal, un tonto como Mariano Rajoy, que era un individuo que no destacaba en nada y no hacía nada, por siempre luchas por unos intereses así superficiales, decidieron cargárselo. Porque los helicópteros, ¿os acordáis del helicóptero? Os va a entrar la risa, pero es que se ve la bala perfectamente impactando el helicóptero. Pues os acordáis del accidente de Rajoy con el helicóptero, ¿verdad? Bueno, esto no fue un encargo de Londres o Washington, eso fue peleas partidistas, pero para que veáis el nivel, ¿no? Entonces incluso en la grabación del helicóptero hay grabaciones, ahora no las he encontrado, las habrán borrado, porque recuerdo verlo, como el helicóptero sube y se ve perfectamente la bala impactando la cola, se ve perfectamente los dos tiros, cómo impactan. Y existe la documentación, la comunicación entre los responsables de que hicieron la contratación del francotirador para asesinato, ¿no? Luego se alegó que
la comunicación interna que el helicóptero no está lo suficientemente alto para haber hecho el disparo. Pero se estaba yendo, no sé cómo, no me acuerdo qué dijo, pero el plan falló porque faltaron metros de altura. Pero bueno, por si acaso, el piloto del helicóptero no murió nada en el accidente. Pero más adelante el piloto murió misteriosamente en otro accidente, ¿no? O sea, siempre hay esas casualidades. Siempre en estos casos que son conspiranoias de taraos, ¿no? Que dirán los imbéciles estos que defienden el régimen. Siempre en estos casos siempre aparecen después bajas colaterales muy oportunamente, ¿no? En relación a lo que os he contado antes de Aldo Moro, el primer ministro italiano que fue asesinado, su sucesor Giulio Andreotti, en una operación arriesgada para evitar una moción de censura, no recuerdo los detalles, ¿no? Pero soltó una bomba en el Parlamento para distraer toda la presión política que está recayendo sobre él, informando que todos los atentados terroristas que se habían sucedido en Europa desde los años 50 habían sido perpetrados por una red terrorista perteneciente a la OTAN llamada Red Gladio, el Stay Behind. Debido al escándalo bestial que supuso esta revelación de información secreta, la prensa occidental, ¿no? El periodismo libre, ¿verdad? El quinto poder, ¿no? Hay que ser imbécil para decir estas tonterías, ¿verdad? Hay que ser... Que lo diga un tío que le paga a Washington para que lo diga, lo puedo entender, pero lo diga un tonto del culo que no cobra de nadie y lo defienda estas teorías, de verdad que... increíble. Bueno, en fin. Pues la prensa libre de Occidente se dedicó a tergiversar esa información, es decir, al informar sobre ello, desinformaban, ¿no? Es la única alternativa que le queda al poder para defenderse, ¿no? Cuando se descubre en todo el pastel, ¿no? que tiene escondido. Y el asesinato de Aldo Moro fue perpetrado por Gladio, ¿no? Esta red terrorista que opera por toda Europa, haciendo atentados terroristas a los países que no se mostrarán suficientemente serviles al gobierno de Estados Unidos. El ejemplo, la red Gladio también actuó en Madrid, el 11M famoso. Los motivos los desconozco porque ya no existía la Unión Soviética, era otro contexto político. Pero bueno, la OTAN hizo una operación antiterrorista el día antes de los atentados, justo en Atocha, en los mismos trenes, imagínate, y fue un calco a los atentados de Bolonia. 40 años sin conocer la verdad del peor atentado de la historia de Italia, el atentado de Bolonia, en la estación de tren, igual que en Atocha. Hombre, sí que se sabe. Pero bueno, si lo ocultáis, prensa, si lo ocultáis, pues nada. Pues esta es la realidad, ¿no? La realidad en Albania y la realidad de lo que es las democracias occidentales. Aquí tienes democracia hasta que, si eres un individuo de relevancia social y dices lo que no debes, pues desapareces, apareces suicidado, ¿no? Y nada, bien hecho Putin, has hecho muy bien eliminando a este sujeto al sueldo de la CIA. Un saludo a todos.